especial. Y aquí estamos, hermanos, listos ya para escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a poner toda nuestra atención, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y también saludamos a nuestros hermanos que nos están visualizando en las redes sociales. ¿Cómo les decimos a nuestros hermanos? Que Dios les bendiga. Amén, que Dios les bendiga y bienvenidos a la transmisión de la palabra de Dios desde la Iglesia Cristiana Sol de Justicia, Acapulco, zona centro. Amén. Y así, amados hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras y lo vamos a hacer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. San Lucas en su capítulo 19, en su versículo 9. Amén. Repito, la cita bíblica es San Lucas capítulo 19, en su versículo 9. Vamos a dar lectura en dos ocasiones a este texto de la palabra del Señor, hermanos. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y así, amados hermanos, vamos a leer lo que el Señor nos va a enseñar a través de su bendita palabra en esta hora. Amén, gloria al Señor. Amén, aleluya. Esperamos a todos nuestros hermanos que tengan su cita preparada. San Lucas capítulo 19, versículo 9. Gloria a Dios. Dos ocasiones leemos este mismo versículo, amados hermanos. Dice así: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Nuevamente, hermanos, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. El tema que vamos a considerar en esta tarde lleva como título las bendiciones del Señor Jesús en el hogar. Las bendiciones del Señor Jesús en el hogar. ¿Alguna vez usted ha recibido en casa la visita de un buen amigo o de algún familiar? Yo creo que más de una vez nosotros hemos recibido la visita de algún amigo, de algún familiar, de algún hermano en Cristo en casa. Y ciertamente es muy grato, amados hermanos, recibir una visita en casa, poderle ofrecer nuestro hogar a esa persona que está llegando y poder platicar con esa persona. Incluso podemos reír con esa persona también que está en casa. Compartimos los alimentos en la mesa y muchas veces compartimos nuestros problemas, nuestras penas, platicamos con la visita que está en casa. Y podemos tener muchos amigos, podemos tener hermanos en la iglesia, y los tenemos, claro que sí. Y los vemos bien cuando andan allá en la calle, cuando vamos nosotros al templo, cuando nos encontramos en algún lugar fuera y le preguntamos: ¿cómo estás, hermano? O ¿cómo está, vecino? ¿Cómo está? Y estas personas nos van a responder: bien, gracias a Dios. Hasta podemos escuchar de ellos: estamos bendecidos, estoy en victoria. Y es cierto, hermanos, porque el cristiano siempre está en victoria, siempre está bendecido a pesar de los problemas, a pesar de que no la estemos pasando muy bien. Pero es hasta el momento que nosotros visitamos a esa persona o que esa persona se hospeda en casa de nosotros que podemos darnos cuenta realmente de sus necesidades, que podemos darnos cuenta realmente de los problemas que están atravesando. Y a veces lo hacen en silencio, calladamente, no lo dicen, no lo expresan por pena, porque no quieren causar probablemente compasión o lástima de la gente. Pero hermanos, es importante que nosotros podamos tender la mano a aquellos que están pasando por problemas, por necesidades, por enfermedades. Y cuando nuestro Señor Jesús estuvo en esta tierra, en este mundo, se dedicó no solamente a predicar el evangelio del reino en los pueblos, en las aldeas, no solamente se dedicó a predicar en grandes masas, en multitudes, sino que también, hermano, Él se dio a la tarea de visitar los hogares, las casas. Él se dio a la tarea, hermanos, de visitar a los más necesitados, a los pecadores que eran también inclusive rechazados por los religiosos, que decían: es que no nos podemos juntar con ustedes porque son pecadores, son los más viles. Y lo rechazaban y se sentían ellos realmente excluidos, fuera de ese círculo de la sociedad. Entonces el Señor Jesús, amados hermanos, es un Dios personal también. Es Dios de todo el mundo.
Es Dios de todos nosotros, pero también es un Dios personal, que podemos disfrutar su presencia, que podemos nosotros disfrutar su amor, su cariño, que podemos nosotros disfrutar sus abrazos, hermanos, del Señor Jesús. Y hoy en día Él quiere visitar los hogares, Él quiere visitar cada familia, dejando sus bendiciones en esa casa, en esa familia. El Señor Jesús ya no está físicamente, como lo estuvo hace más de 2000 años, pero ahora, hermanos, el Señor Jesús sigue entrando a los hogares, sigue entrando, hermanos, a esos hogares necesitados, en conflicto, con enfermedades, con carencias, donde se llora, donde ven que no hay salida. El Señor Jesús sigue visitando los hogares y las familias, y lo hace a través de sus hijos, que somos cada uno de nosotros que estamos aquí, porque dice la palabra de Dios: al que a ustedes lo recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al Padre que me envió. Es decir, hermanos, usted y yo portamos la presencia de Dios, y cuando vamos a una casa y visitamos a un familiar, a algún amigo, incluso a un hermano en Cristo, es como si estuviera el mismo Cristo entrando a ese lugar, a esa casa. Pero no somos nosotros, es Dios a través de nosotros, y dejamos la bendición a ese hogar, incluso a ese negocio, porque no me dejará mentir, hermano, que cuando nosotros vamos a algún negocio y nos dice la persona: no hay venta, no he tenido ningún cliente, pero llega el cristiano, hermano, a consumir a ese negocio, a comprar, ¿y qué pasa? Al poco tiempo van llegando clientes, y dice la persona: ¿qué tienes tú que me trajiste? Buena suerte, dicen ellos, ¿verdad? Pero no es suerte, es providencia de Dios, y es la bendición que el cristiano lleva a un lugar, a donde quiera que vayamos, hermanos, y esto es maravilloso. Por eso, hermano, es importante considerar este tema, las bendiciones del Señor Jesús en el hogar. Pero, ¿qué significa bendiciones? ¿Qué significa bendecir? Nosotros, cuando nos saludamos, decimos: que Dios te bendiga, que Dios le bendiga, hermano. Pero, ¿qué quiere decir bendecir? Significa colmar de bienes a alguien, o hacer que éste prospere. Eso significa hacer bien, hacer feliz a otra persona, hacer que esa persona prospere. Cuando usted y yo damos algo, es porque queremos que prospere, físicamente hablando, materialmente. Entonces, eso mismo hace el Señor Jesús, hermanos. También nosotros podemos ser instrumentos de bendición a las vidas y a las familias que estén en necesidad. También, hermanos, probablemente usted y yo no seamos ricos, no tengamos suficiente dinero para ayudar materialmente a la persona, pero, hermano, lo mejor que le podemos llevar, ¿qué es? Es la palabra de nuestro Dios, el Evangelio. ¿Sí? Una oración le podemos dar a esa persona, y esa es la más grande bendición, la más rica bendición que podemos dejar, hermanos, al paso en una casa. Pues bien, hermanos, yo les quiero presentar 5 bendiciones del Señor Jesús cuando Él llega al hogar. La primera que les quiero mencionar es que trae provisión material. El Señor Jesús trae provisión material a la casa. Vamos al Evangelio de San Juan, hermanos, en nuestras Biblias, y vamos a buscar el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5, hermanos. Gloria a Dios. El Señor Jesús trae provisión material. Dice la palabra del Señor así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Hermanos, ¿qué estamos encontrando aquí? Una necesidad material, una necesidad económica en una casa, con una familia. En esa ocasión, hermanos, un feliz matrimonio estaba celebrando su unión.
y compartían con los invitados esa alegría, como hoy en día que cuando un matrimonio, una pareja se va a casar, invitan a sus familiares, amigos más cercanos para compartir ese momento especial. Y también fue invitada la madre de Jesús, que es María, sus discípulos y por supuesto el Señor Jesús. Fue invitado a esas bodas en Caná de Galilea. Pero entre esa alegría, hermanos, surgió un imprevisto. Los imprevistos nunca faltan, siempre están allí, hermanos. Y resulta que se había terminado el vino. Y en esos tiempos bíblicos el vino era algo muy especial, muy fundamental, hermanos. Y más en las celebraciones. ¿Usted cómo se sentiría si es el anfitrión de su hogar y que está haciendo una fiesta, una reunión, y de repente se le terminan las tortillas, se le termina el refresco, se le termina algo que usted dispuso para darle a los invitados? ¿A poco usted se sentiría bien de no ofrecerle lo mejor a sus invitados, de darles agua natural en vez de refresco? ¿Verdad que no? No nos sentiríamos tranquilos. Entonces así se habrá sentido las personas, hermanos, que estaban en ese lugar, porque no había vino para darles a los invitados. Y es cierto, hermanos, uno se preocupa. Y se cree, hermanos, que este matrimonio que se estaban casando era algún pariente cercano de María, la madre de Jesús. Por eso vemos que ella se percató de que no había vino. Pero algo muy importante, que María no hizo nada, no pudo hacer nada, hermanos, sino ella se dirigió a quien podía hacer algo por ellos, que era Jesús, porque Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y Él es el proveedor, hermanos. Así que María, ella estaba impotente, no podía hacer nada, y se dirige al Señor Jesús y le dice, no tienen vino. Yo creo que ella también compartió la preocupación de los novios, de la gente de esa casa, y hermanos, por esto es que ella con toda confianza se dirige al Señor Jesús para pedir ayuda. Así que, hermanos, ¿qué hizo Cristo? Dice la Biblia que con agua, hermanos, llenaron unas tinajas de agua natural, y ellas fueron convertidas en vino, en un buen vino, hermanos. Así que este fue el principio de señales que Jesús hizo en Jesús en Galilea, hermanos, en Caná de Galilea, manifestó su gloria, dice, y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué? Porque hizo un milagro realmente. Proveyó, hermanos, esa necesidad del vino. ¿Qué podemos decir a esto, hermanos? Nunca dejemos al Señor Jesús fuera de nuestros convivios. Aún, hermanos, cuando hagamos algún convivio, que estemos celebrando un cumpleaños, la terminación del hijo, del nieto, de la escuela, y que vayamos a hacer una reunión, ¿quién debe de ser el primero en estar allí como invitado? El Señor Jesús. Gloria a Dios. El Señor Jesús, no lo dejemos afuera, hermanos. Él debe de estar allí, porque si se presenta una necesidad material, ¿quién la puede suplir? El Señor Jesús. No hay nadie más, hermanos. Él es el que hace los milagros. Por eso, cuánta felicidad habrán causado, hermanos, en la vida de este matrimonio cuando su problema fue resuelto. Tuvieron vino, gloria a Dios. Así que, hermanos, no dude que el Señor va a proveer lo material en casa. Pero si Jesús está allí, si no está allí, hermano, es difícil. Pero, hermanos, confiemos en la misericordia del Señor. Amén. Segunda bendición del Señor Jesús en el hogar, trae sanidad física. El Señor Jesús trae sanidad física. Ahora nos vamos al Evangelio de San Marcos, en su capítulo 1, versículos 29 al 31. San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 31. Jesús trae sanidad física, amados hermanos. ¿Ya lo tenemos? San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 31. La palabra de Dios dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó.
e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Hermanos, estamos viendo una bendición que es la sanidad divina, la sanidad del cuerpo. Nosotros como iglesia, en nuestros puntos doctrinales que sustentan nuestra fe, es que creemos que la sanidad divina es efectuada por el Señor Jesucristo, porque Él la conquistó en la cruz del Calvario. Dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y los milagros de sanidad siguen todavía pasando en estos tiempos. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todos hemos estado enfermos muchas veces, hermanos, muchas veces hemos estado enfermos. Y si el dolor, la enfermedad, los síntomas persisten, entonces ya nos decidimos a ir al médico. Pero nosotros como hijos de Dios preferimos poner en primer lugar la fe en Jesús, que Él nos sane con su poder, para no recurrir al médico, no recurrir a la medicina, hermanos, sino experimentar su poder sanador. En casa de Simón, que era uno de los discípulos de Cristo, había una necesidad física. No era de Simón la necesidad, era su suegra, la suegra de Pedro, hermanos. Estaba con una fiebre muy alta. Fiebre ya es a partir de los 40 grados de temperatura, ¿verdad? Y más. Los discípulos, ¿qué hicieron? Ellos no dijeron, le vamos a dar un remedio a la suegra de Simón. No le llevaron medicina, no hicieron ellos nada. Se dirigieron también como María en el caso anterior, al que podía hacer algo por la suegra de Pedro. Fueron a Jesús, le hablaron, dice aquí la palabra de Dios. Enseguida le hablaron de ella. Le dijeron, Señor Jesús, mira, aquí hay una necesidad. La suegra de Simón tiene mucha fiebre, está a lo mejor hasta delirando. Pudieron haber dicho los discípulos al maestro. Y entonces dice la palabra del Señor que Jesús se acerca y la toma de la mano y la levantó. Es decir, la sanó, hermanos. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella, ¿qué hacía? Le servía, ya estaba otra vez activa, como si nada. Esos son los milagros del Señor Jesús, hermanos. La sanidad física, gloria a Dios. Por esto, hermanos, tampoco dudemos que si Cristo está en nuestro hogar, cuando necesitemos la sanidad del cuerpo, ahí va a estar el médico de médicos, ahí va a estar el Señor Jesús. Miren que muchas veces las enfermedades se presentan de imprevisto también, como todo problema, hermanos, siempre es imprevisto. Y a veces, hermano, en la noche, en la madrugada, cuando las farmacias están cerradas, cuando uno no puede salir al hospital, se hace todavía más fuerte la lucha con la enfermedad cuando es de madrugada, de noche. Ya no uno puede andar en la calle a tales horas de la noche, hermanos. Pero, ¿qué hacemos? Doblar rodillas, invocar el nombre del Señor Jesús, y por ese poder, hermanos, que fluye en su sangre del Calvario, podemos tener la sanidad de nuestro cuerpo también. Y no solamente, hermanos, recibir la sanidad, sino como la suegra de Pedro, inmediatamente ser agradecidos y servir a Dios, porque ella eso hizo en manifestación de la gratitud por ese milagro recibido. Por esto, hermanos, tengamos muy en cuenta que el Señor Jesús es el médico de cabecera. Está a las 24 horas en nuestra casa, y si sea un malestar pequeño o grande, el Señor Jesús va a manifestar su poder. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5? Isaías 53, versículos 4 y 5. Es la promesa para todo aquel, hermano, que ha creído en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, no dice serán curados, no dice a tiempo futuro, ni tampoco pone entredicho, podría ser curado. Dice, fuimos curados. O sea que la sanidad ya está dada, hermanos. Solamente créelo, solamente tómalo.
Solamente dile al Señor, tu promesa dice que por tus llagas ya fui curado, ya estoy sano. Amén, hermanos. Está disponible para todos esa sanidad en casa, sin necesidad de ir al doctor. Y con esto no estamos en contra de la ciencia, de la medicina, que vayamos al doctor. No. Pero hermanos, lo principal es poner la confianza en Cristo Jesús. Amén. La fe en Él. Aleluya. Número 3. ¿Qué otra bendición tenemos al tener al Señor Jesús en el hogar? Cuando Él viene al hogar, que trae palabra de vida. El Señor Jesús trae palabra de vida. Ahora vamos a San Lucas, capítulo 10, hermanos, versículos 38 y 39. San Lucas, capítulo 10, versículos 38 y 39. Amén. Gloria a Dios, aleluya. San Lucas 10, versículos 38 y 39. Dice así la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hermanos, hablábamos hace un momento de las visitas en casa, que llegan al hogar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto impedidos de ir al templo por diferentes circunstancias? Muchas veces, ¿verdad? A veces porque estamos enfermos, no podemos ir a la casa de Dios. Otras veces por las inclemencias del tiempo, que no podemos ir al templo a alabar a Dios, por lo que sea. Pero nos vemos impedidos y decimos, no pude ir al templo, no pude estar en el culto, y nos sentimos tristes, nos sentimos mal por no haber asistido, pero Dios sabe, hermano. Y es allí cuando nos hace falta el alimento espiritual que decimos, me siento incompleto, que algo me hace falta, y más hoy domingo, que es el día del Señor. Me hace falta estar en la presencia de Dios con los hermanos, cantando, escuchando su palabra. Sentimos que nos faltó algo, hermanos, ese alimento espiritual que conforta el alma. En una aldea que se llamaba Betania, habitaban 3 hermanos que eran familia, y se llamaban Marta, María y Lázaro. Eran 3 hermanos. Y yendo Jesús de paso por ahí, hermanos, sabía que tenía una casa en la cual era bien recibido, que siempre él era bienvenido. Era la casa de estos 3 hermanos. Y siempre eran ellos muy atentos y le recibían con mucho amor al Señor Jesús. Era como parte de la familia. Y yendo Jesús de paso una vez más por Betania, dice que Marta le da posada a Jesús en su casa. Entra Jesús a ese hogar. Pero tal era, hermano, la necesidad espiritual de María, hermana de Marta y de Lázaro, que ella se sentaba a los pies de Jesús, del Maestro, a escuchar atentamente su palabra. Dice la Biblia, hermanos, atentamente esa palabra de vida, esa palabra de gracia, que llenaba su alma, que llenaba su corazón. Hermanos, qué importante es no desaprovechar la oportunidad que tengamos, la bendición, que cuando cualquier hermano, cualquier pastor visite nuestra casa, nuestro hogar, nosotros primeramente le recibamos como es debido, ¿verdad? Pero también, hermanos, que si trae una palabra de Dios, que si trae la oración, hermanos, nosotros podamos participar de esa bendición, que no la ignoremos, que llamemos a los que están en casa, vénganse, vamos a orar, o el pastor o el hermano nos va a leer una porción de la Biblia. Entonces, hermanos, porque al prestar atención, ¿a quién estamos prestando atención? ¿Al hermano o a Jesús? Al Señor Jesús le estamos prestando atención. Y así lo hacía esta mujer llamada María. Ella prestaba atención porque tenía hambre de Dios, tenía hambre de escuchar la palabra de vida. Hermanos, por esto, gracias a Dios también por estos medios electrónicos que es el internet, hermanos, porque cuando nosotros no podemos ir a lo mejor a la casa de Dios, pero nos conectamos, buscamos allí la página de la iglesia y escuchamos la predicación de la palabra de Dios, y ahí estamos participando también de la mesa de Dios, escuchando la predicación, la enseñanza que los siervos de Dios dan en ese momento. Es una manera también
de que el Señor Jesús entre a nuestra casa con su palabra a través del internet, del celular. Hermanos, por esto no desaprovechemos esas bendiciones. Y si usted también quiere hacer en su casa un grupo familiar, un altar familiar, hágalo, hermano. Y si a alguien se le une, alguien que no sea de su familia, pero es un vecino o un hermano que quiere ir a su casa y hacer ahí con usted oración, no desaproveche, aproveche, hermano, esa visita, porque el Señor se puede manifestar ahí en casa, y sobre todo cuando prestamos atención a la lectura y al estudio de la Biblia, porque el Señor nos va a hablar, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en San Lucas capítulo 10, pero en el versículo 42, que Jesús le dice a Marta: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué mejor parte escogió y que no le iba a ser quitada? La bendición de la palabra de Dios, de haber recibido la palabra de Dios en su corazón, y dice que esto no le sería quitado. Hermano, podrá haber aflicción económica, aflicción de salud, aflicción, problemas en el matrimonio, lo que usted quiera, pero cuando recibimos la palabra de Dios, no hay demonio, no hay enemigo, hermanos, que nos pueda arrebatar la palabra de Dios, el efecto que causa en nuestra vida, y tenemos paz en nuestro corazón a pesar de los problemas. Gloria a Dios. Por esto, hermanos, recibamos al Señor Jesús, que siempre trae palabra de vida. Y aquí el Señor está trayendo palabra de vida los domingos y también los martes que estamos aquí en esta casa, hermanos, y queremos dejar esas bendiciones como el Señor Jesús en cada casa que visitaba dejaba la bendición. Yo sé que también el Señor trae bendición a esta casa. Aleluya. Aleluya. Número 4, hermano. ¿Qué otra bendición del Señor Jesús en el hogar? Trae consuelo a los enlutados. El Señor Jesús trae consuelo a los enlutados. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 11, hermanos. San Juan, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 18 al 23. Gloria a Dios, aleluya. San Juan, capítulo 11, versículos 18 al 23. Amén, aleluya. Cristo vive. Amén, ya lo tenemos, hermanos. San Juan 11, del versículo 18 al 23. Dice la palabra de Dios: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor Jesús trae consuelo a los que están en luto. Cuando hablamos de luto es duelo, es un dolor por haber perdido a un ser querido. La persona, ¿verdad?, está afligida, llorando, hermanos, y es una situación muy lamentable estar en esos lugares donde se está velando a un ser querido que partió. La enfermedad, hermanos, llegó a la casa de Marta, María y Lázaro. ¿Y quién fue el que se enfermó? Lázaro. Lázaro enfermó, y esa enfermedad lo llevó a la muerte, hermanos. Lázaro murió. Y hermanos, cuando se le avisó a Jesús de la enfermedad de su amigo, Jesús estaba retirado de Betania, la aldea donde vivían ellos. Y cuando ya llega a Betania, ya habían pasado 4 días que Lázaro había estado sepultado, hermanos, sepultado. Y ya hasta en descomposición estaba su cuerpo, hermanos. Y las palabras de los amigos, de las hermanas, eran abundantes, porque dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Siempre hay personas, hermanos, que en los velorios pues nos dan palabras de ánimo, de consuelo, un abrazo, y no faltan, ¿verdad?, esas palabras, pero ¿pueden hacer mucho esas palabras? Yo creo que muy poco pueden hacer para nosotros.
Para alguien que está en duelo, muy poco puede hacer es una palabra así. Pero hay alguien que sí conoce nuestro duelo y es el Señor Jesús. Y Él llegó precisamente a la hora que tenía que llegar. Tenía que llegar, hermano, para traer consuelo, para traer ánimo, para traer fortaleza de parte de Dios, hermanos. Y así el Señor Jesús pudo llegar hasta Betania y darle palabras de consuelo a estas hermanas, Marta y María. En el versículo 25 y 26, el Señor Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora la misma pregunta es para nosotros. ¿Usted cree esto, hermano? Que el que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Usted lo cree? Hermanos, debemos de creerlo. Y así este luto que vivía la familia se convirtió en gozo, hermanos, en alegría. Se convirtió, hermano, en regocijo, porque el Señor va al sepulcro donde estaba Lázaro y eleva su oración, su mirada al cielo, invoca al Padre, hermanos, y de repente esa voz dice: Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra que Lázaro se levanta de la tumba, hermanos, y sale. Y esto fue notorio, fue maravilloso, y más para las hermanas, porque otra vez volvía a la vida su ser querido, su ser amado. Hermanos, el Señor sigue haciendo lo mismo, su poder no ha menguado, Él sigue resucitando los muertos. Hermanos, cuando las palabras humanas no surten efecto, las palabras de Jesús sí tienen un poder, tienen un efecto, hermano, maravilloso. Por esto, cuando no tengamos que decirle al que está doliente, usted dígale una palabra de Dios, una parte de las Escrituras. Puede que usted sea de pocas palabras, pero si usted le dice: no temas, dice el Señor, no temas, yo estoy contigo, esa palabra le va a llegar al corazón, al que está afligido. Si le dice usted: Jehová es tu pastor, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Hermano, esa palabra le va a confortar a la persona, pero hay que saber palabra de Dios, porque de qué manera vamos a llevarle consuelo si nosotros no conocemos palabra de Dios, no nos memorizamos una parte de las Escrituras para esos momentos de duelo. Tenemos que saber Escritura, hermano, para consolar. Y a la vez dice también en Corintios que a través del consuelo que recibimos de Dios, nosotros estamos siendo preparados para consolar a los demás. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia personal y le podemos decir: te comprendo, te entiendo, porque yo también pasé por lo que estás pasando, pero Cristo me consoló, y así como Él me ha consolado, ahora yo te digo a ti esto. Hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Ser bendición, porque cuando Cristo está, hay consuelo en medio, hermanos, del duelo. Y sobre todo para nosotros los cristianos, cuando estamos despidiendo a un hermano en Cristo, a un familiar que creyó en Jesús, tal parece como si estuviéramos festejando, que la gente del mundo dice: estos están locos, se alegran de que ya se murió, porque están cantando, porque están contentos. Ellos no lo entienden, hermanos, pero nosotros sí lo entendemos, porque en ese momento de duelo estamos alegres, porque ese hermano, ese cristiano ya triunfó, ya obtuvo victoria, ya está con Cristo, ya llegó. En cambio nosotros sí somos los que estamos batallando todavía en la vida, los que estamos expuestos a problemas, a enfermedades. En cambio ellos ya llegaron a la presencia de Dios, a la meta. Entonces por eso es el gozo, hermanos, al despedir a un cristiano de esta vida, pero con la esperanza de volverlo a ver y estar reunidos nuevamente, hermanos. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y por último, hermanos, número 5, el Señor Jesús, al llegar al hogar, trae salvación del pecado. Trae salvación del pecado. Vamos a San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19, pero vamos a leer los versículos 5 y 6. Amén. San Lucas, capítulo 19, versículos 5 y 6, hermanos.
Dice la Escritura: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, aquí estamos viendo el Señor Jesús cuando viene a una casa, a un hogar, que trae con él el regalo de la salvación, el regalo de la salvación del pecado. Aquí estamos viendo la historia de un hombre rico llamado Zaqueo, hermanos. Y este hombre estaba lleno de dinero, pero así como estaba lleno de dinero, estaba también lleno de mala fama, tenía mala reputación, porque él era publicano. Los publicanos eran hombres que trabajaban para el Imperio Romano recaudando los impuestos, pero a esos impuestos les alteraban la cifra que tenían que cobrar. Como hoy en día se da la corrupción también en estos aspectos. Así que los judíos odiaban a los publicanos, a estos hombres, los tenían como los más viles, pecadores, como traidores de la patria, bueno, de lo peor, hermanos. Por lo tanto, Zaqueo, hermano, estaba vacío de amor, lleno de dinero, pero vacío de amor. No tenía amistades sinceras, no tenía amistades que lo pudieran amar por lo que él era realmente como persona. Sí, probablemente tenía amigos, pero porque tenía el dinero, y los que quieren amigos muchas veces por interés, por el dinero. Pero hermanos, no había alguien que lo valorara a Zaqueo. Y solamente Jesús pudo ser ese amigo que necesitaba Zaqueo. Pero el Señor Jesús, hermanos, no solamente quería estar en su corazón, también quería estar en su casa, en el hogar de este hombre que nadie visitaba y que la sociedad rechazaba, hermanos. Y ahí es donde Zaqueo fue redarguido y demostró su arrepentimiento de todo lo malo que había hecho. Dice la palabra del Señor que entonces Zaqueo se pone en pie y le dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, el Señor Jesús cuando llega al hogar no nos pide la casa, no nos pide que demos nuestro dinero a los pobres, no te pide algo material, que le des un diezmo, una ofrenda, no pide nada, únicamente pide tu corazón, pide que tú te arrepientas y le abras la puerta de tu corazón. Pero hermanos, ¿cómo se evidencia que una persona es salva? Por la fe, y la fe también conlleva obras, ¿sí? ¿Cómo demostró su arrepentimiento Zaqueo? Diciendo esto: Señor, a partir de hoy, si en algo he defraudado, yo lo voy a restituir, y no solamente la cantidad exacta, hasta 4 veces más. O sea, hermanos, realmente Zaqueo estaba arrepentido de todos sus pecados, que no le dolió, hermanos, desprenderse de lo que tenía. No le dolió, no se lo pidió Jesús para ser salvo, sino porque ya era salvo. Él ahora sí estaba obrando, hermanos, en gratitud a la salvación recibida. Por eso Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy ha venido. Y cuando él dice hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿a quién se está refiriendo? A él mismo, porque él es la salvación. Él es, hermano, el camino a la vida eterna. Él es, hermanos, el camino a Dios. Por eso dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. He llegado yo, que traigo salvación del pecado. Él es, hermano, la salvación, Cristo. No es María, no es Judas, no es Pedro, no es Juan. Es Jesús de Nazaret, hermanos, quien tiene que llegar al hogar para rescatar del pecado. Y la gente va a decir: pero si este hombre o esta mujer era así, y era de esta manera, y hablaba así, iba allá, se comportaba así. Pero hermanos, se quedan tan atónitos que no lo pueden creer, cómo de repente cambió, dio un giro completo su vida. ¿Y esto por qué? Porque llegó la salvación a la casa. Y así que, hermanos, ¿cuántos testimonios hay de personas que cuando llega Jesús al hogar, a la casa, hermanos, y sienten su presencia y su perdón de sus pecados, ¿qué hacen? Los ídolos, las imágenes,
se van a la basura, son quemadas, los libros de hechicería, los horóscopos, los amuletos, ¿verdad? Las cosas indebidas, películas, CDs de música no apropiada, hermanos, todo se va a la basura. ¿Por qué? Porque Cristo ya está allí y el lugar es santificado por la presencia de Cristo. Por esto, hermanos, aún la casa, hasta dicen, aquí se siente paz, se respira paz, tranquilidad. Ya no es como antes el ambiente tenso, el ambiente así macabro. No, ¿por qué? Porque ya está Cristo y ya el Señor llegando echa fuera a Satanás, porque no puede haber dos señores en el mismo lugar. Uno echa fuera al otro, y si es Jesús echando fuera a Satanás, gloria a Dios, hermano, porque ahora Cristo no solamente vive en el corazón, que es casa, sino también allí en esas cuatro paredes, sea el lugar más humilde, hermanos. Si Cristo está, ese hogar, dicen por allí, es un pedacito de cielo aquí en la tierra, gloria a Dios. Así que, hermanos, no nos basta, hermanos, ni añoramos una mansión, una residencia para ser felices. Con que Cristo esté en la casa, hermanos, y aunque sean frijolitos, arroz, huevito, y aunque no tengamos nada, si Cristo está allí, es un hogar feliz, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos del pecado, porque eso nadie nos los quita, hermanos, nadie nos lo roba, al menos que seamos descuidados y regresemos al pecado, como la puerca, dice la Biblia, se vuelve a revolcar en el lodo, o el perro que vuelve a su vómito. Entonces es allí donde nos hacemos otra vez transgresores y le damos oportunidad a Satanás, hermanos, le damos puerta abierta que vuelva a entrar, pero hay que cuidar la presencia de Cristo en la casa, hermanos. ¿Y qué dice una palabra de Dios para todos nosotros? Hechos 16:31. Usted lo sabe de memoria, es una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando habla casa, se refiere a la familia, a los que están allí contigo, o a los que están lejos también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando se le da la entrada a la palabra de Dios, tenga por cierto que tarde o temprano ese familiar va a llegar, hermano, va a ser tocado, va a ser redarguido por el amor de Jesucristo. Ese familiar, hermanos, se va a rendir, va a llorar de arrepentimiento y le va a entregar la vida a Cristo. Pero por esto, como dijimos, invitemos a Cristo al hogar, démosle entrada, démosle posada, hermano, y el Señor va a hacer la obra, tarde o temprano. Y yo concluyo, hermano, con este ejemplo de Obed-Edom en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor que el arca de Dios, sí, llegó a casa de un hombre llamado Obed-Edom, y que cuando el arca que representaba la presencia de Dios en el templo llegó a la casa de ese varón, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor prosperó, bendijo a Obed-Edom, a su familia, por causa del arca, del pacto que estaba allí, de la presencia de Jehová mismo, representado en esa arca del pacto. Hermanos, por esto, un hogar no puede ser el mismo cuando llega Jesús a él. No puede ser el mismo, cambia, y la salvación y la bendición, hermano, ahí va a estar, va a fluir, hermano, como esa gotera continua. No se va a ir la bendición. Por esto, amado hermano, ¿qué necesidad tienes hoy que estás escuchando palabra de Dios? Nuestros hermanos en transmisión probablemente. ¿Cuál es el problema? La necesidad que tienes en casa, ya sea material, ya sea física, ya sea necesidad de fortaleza espiritual, que no tienes dónde congregarte y andas buscando un templo, un lugar donde sentirte bien y alabar a Dios, donde servirle. A lo mejor tu problema es la tristeza que embarga tu corazón, una ansiedad, una depresión. ¿Cuál es ese problema? Porque tu familia no es salva todavía. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, quien sea, no es salvo. Pues si queremos que Jesús supla esas necesidades, ¿qué hay que hacer? Invitar a Cristo al lugar, hermano, para que Él se quede. Y con Él, Jesús no llega con las manos vacías.
no llega así, Él llega con manos llenas para darte palabra de vida, para darte consuelo, para darte sanidad, para darte libertad del pecado, para darte provisión material. Él es el todo, hermano, y con Cristo lo tenemos todo. Gloria a Dios, aleluya. Por esto, hermano, esta es la palabra de Dios para ti. Toma la parte que te corresponde. Lo que te ha hablado el Señor Jesús, hoy tómalo para ti. Créelo, hermano, créelo. Gloria a Dios. Yo le invito a que se ponga de pie, amado hermano. Hay una alabanza muy hermosa que dice: te invitamos, oh Cristo, te invitamos hoy mismo. Dice la letra de esta alabanza: la noche ya se acerca y viene la lobreguez. Quédate con nosotros, quédate de una vez, como los caminantes de Maús, hermanos, le dijeron al Señor Jesús que caminaba allí: quédate con nosotros, ya se hace tarde. Pues hoy dígale al Señor también: quédate con nosotros, quédate en mi casa, no te quedes solamente aquí, sino cuando yo salga de aquí, ve conmigo, Señor Jesús, ve conmigo y dame tu bendición y deja tu bendición, amén. Gloria al Señor, hermanos, y conforme usted sienta, puede pasar también al altar de Dios, amado hermano, para decirle al Señor cuál es el problema que usted tiene, hermano, y que sea el Señor, hermano, obrando, amén. Amén, aleluya. Te invitamos, oh Cristo, te invitamos hoy mismo, quédate con nosotros, quédate de una vez. La noche ya se acerca, viene la lobreguez. Quédate con nosotros, quédate de una vez. Te invitamos, oh Cristo, te invitamos hoy mismo. Quédate con nosotros, quédate de una vez. La noche ya se acerca, viene la lobreguez. Quédate con nosotros, quédate de una vez. Amén, Padre Santo, quédate con nosotros, quédate de una vez, Padre amoroso. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús por tu presencia maravillosa. Gracias por tu palabra, Señor, porque has traído palabra de vida, has traído, Señor, bendición y vida eterna en esta casa, a nuestro corazón, Padre amoroso. Muchísimas gracias. No tenemos cómo agradecerte las bendiciones que has traído cuando te conocimos. No tenemos con qué pagarte, Padre, los regalos que has traído a nuestra vida y también a nuestra familia, Señor, desde que te conocimos. Bendito es tu nombre, Padre, y todos los que estamos aquí te alabamos, Señor, y te rendimos adoración, te rendimos, Padre, gloria y tributamos honor al que honor merece, Padre celestial. Aquí estamos, hemos escuchado esta palabra, Señor, hemos escuchado que tú no vienes con las manos vacías, que vienes con las manos llenas para derramar bendición sobre el hogar, sobre la casa. Padre celestial, tú quieres dar provisiones, Señor. Tú quieres ser todo suficiente para cada uno de nosotros. Padre amoroso, en el nombre de Jesús, sé tú ministrando, Señor, a cada vida que se rinde a ti, Señor. Sé tú ministrando, Padre de la gloria, porque hay necesidad, hay problemas, hay situaciones, Señor, con las cuales estamos batallando, Dios mío. Hay preocupaciones, hay enfermedades, Señor. Hay tristeza muchas veces en el corazón, pero tú eres, Padre, que puede proveer, Señor. Dice tu palabra que por la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que traigas ese consuelo, que vengas, Señor, a abrazar, Señor, al que necesita ese abrazo, al que se siente solo, Padre, al que se siente triste, Señor amado, al que se siente, Señor, que ya no tiene fuerza para seguir. Oh Padre, al que ha perdido el propósito de vida,
ten misericordia, Señor. Solamente tú puedes llegar, tú puedes, Señor, dar alegría, tú puedes dar gozo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Que te podamos, Señor, cada día abrir la puerta, Señor, que podamos abrir, Señor, el corazón para que tú llegues, Señor, a nuestro hogar con la bendición de la salvación. Aquellos de nuestros familiares que todavía no son salvos, Señor, ten misericordia de ellos, por amor de tu nombre, que tu presencia repose en la casa, que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, Señor, en los pecadores, Señor de la gloria. Gracias por esta casa, gracias por cada hogar donde ahí se ha recibido la palabra, donde se han recibido, Señor, a tus siervos, porque a ti te han dado, Señor, la entrada, la bienvenida, Señor, el huésped celestial. Bendito sea tu nombre, que cuidemos tu presencia, que cuidemos, Padre Santo, tu presencia en ese hogar, en esa casa, Señor. Muchísimas gracias, Padre, que esta palabra quede sembrada en la mente y corazón de los que han oído, y aún, Padre, de mis hermanos, que a través de la transmisión, Señor, han escuchado. Yo no sé, Padre, cuál sea la situación, pero sabemos que un efecto poderoso va a causar, Señor, en esas vidas también. Gracias, Señor amado. Gracias. Quédate, Señor, con nosotros. Quédate, Señor, de una vez. Gracias, Señor eterno. Llámate, amado, te da la gloria. Ministra, Señor, a la necesidad, cual sea que te esté presentando, Señor, mis hermanos aquí presentes y mis hermanos de transmisión. Llévate la carga, Señor, y haznos descansar en tus brazos, porque contigo la carga se hace ligera, Señor. Muchísimas gracias. Te alabo, Señor, y te bendigo. Y todo esto, Padre Celestial, para la gloria y la honra de tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, nos despedimos de aquellos que nos siguieron en esta transmisión. Que esta palabra de Dios fructifique en sus vidas y les sea de grande bendición. La paz de Dios. Amén.